Vamos a revisar la clase de triángulos y vamos a ver también algunos ejercicios. Bienvenido. Recordemos que triángulo es aquella figura formada por la reunión de tres segmentos determinado al unir tres puntos no colineales. Todo triángulo tiene obviamente tres lados, tres ángulos, tres vértices y se cumple que la suma de los tres ángulos dentro de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Además, vamos a ver que existen algunos triángulos muy conocidos o triángulos básicos según la medida de sus lados. Cuando sus tres lados miden igual, por ejemplo tenemos aquí el lado que le estoy poniendo en la parte izquierda con rojo, el lado de la parte derecha y el lado de la parte baja son iguales. Cuando ves esas dos flechitas o esas dos líneas en cada uno de los lados, quiere decir que son iguales. Cuando los tres lados son iguales en un triángulo se le llama triángulo equilátero. El otro triángulo es el escaleno, que es aquel, si te das cuenta, aquí tiene una rayita, aquí tiene tres rayitas y aquí tiene dos rayitas. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados diferentes. Y por último tenemos el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Obviamente el otro lado no va a ser igual. Además hay que tener en cuenta lo siguiente. En el primer triángulo, que es el triángulo equilátero, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también son iguales. Sus tres ángulos son de 60 grados. En el caso del triángulo isósceles, que es el último, cuando sus lados son iguales, los dos ángulos también son iguales. Por ejemplo, en este caso, si tenemos dos lados iguales, los ángulos de estos lados también van a ser iguales. Vamos a considerar esto en los ejemplos para entender mejor. Vamos completando aquí en esta parte donde dice triángulo que tiene sus tres lados iguales, ya sabes que es el triángulo equilátero. Triángulo que tiene sus tres lados diferentes es el escaleno. Y triángulo que tiene dos lados iguales es el triángulo isósceles. Según la medida de sus ángulos, los triángulos pueden ser, si sus tres ángulos son agudos, es el triángulo acutángulo. Si tiene un ángulo obtuso, es el triángulo obtusángulo. Y si tiene un ángulo recto, es el triángulo rectángulo. A ver, algunos teoremas fundamentales que tenemos que tener siempre presentes son los siguientes. La suma de las medidas del ángulo de los ángulos interiores en un triángulo es 180. Es decir, la suma de los tres ángulos que están dentro del triángulo siempre va a ser 180 grados, no te olvides. El otro es el que nos dice que cuando tú sumas dos ángulos que están dentro, siempre el resultado te va a dar el ángulo que está afuera. Es decir, aquí le estoy poniendo al ángulo alfa y el ángulo beta, le estoy poniendo con rojito. La suma de esos dos ángulos te va a dar igual al ángulo que está afuera, o sea a x. Por eso en la fórmula dice que x es igual a la suma de alfa más beta. Esta es la segunda propiedad y se cumple, no te olvides, cuando hay un ángulo exterior. ¿Ok? La suma de los ángulos internos es igual al ángulo exterior. El tercer teorema nos dice que la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360. En este caso tenemos el ángulo exterior X, el ángulo exterior Y y el ángulo exterior Z. Cuando sumas los tres ángulos exteriores de un triángulo, pues te va a dar siempre 360. Acuérdate que en el teorema 1 era cuando sumabas los tres ángulos interiores, te daba 180. Y en el teorema 3 es cuando sumas los ángulos que están afuera, los ángulos exteriores, te va a dar siempre 360. Desarrollamos los presentes ejercicios. En el número 1 nos piden calcular x, vamos a desarrollar. Bueno, hay que recordar que la suma de los tres ángulos dentro de un triángulo es 180 grados. En esta figura los tres ángulos son 2x, x más 5 y 40. La suma de los tres es 180. Sumo 2x más x, 3x, 5 más 40 es 45, igual 180. 45 pasa al otro lado a restar, tenemos 180 menos 45. 3x va a ser igual a 135. Finalmente el 3 que está multiplicando al x va a pasar al otro lado a dividir. Divide 135 entre 3 y te vas a dar cuenta que el resultado de x es 45. En el segundo caso nos dicen calcular también el valor de x. Vamos a recordar este segundo teorema que habíamos visto en la clase, que nos decía que la suma de este ángulo con este otro ángulo, o sea los ángulos que están dentro del triángulo,
es igual al ángulo que está fuera del triángulo. En nuestra figura los ángulos que están dentro del triángulo son 30 y 5x. Se supone que 30 más 5x tienen que darnos el ángulo que está afuera, que en este caso es 150 grados. ¿Cómo desarrollo esto? Sencillo. 5x se queda ahí en su lugar, 150 está al otro lado también, el 30 pasa a restar, 5x es igual a 120, finalmente el 5 abandona al x, pasa al otro lado y se queda el x solo, 120 está allí, pero el 5 que estaba multiplicando al x pasó a dividir y encontramos que la respuesta es 24. En este ejercicio nos piden calcular x también. Recordemos el teorema, o claro, cuando nos mencionaban el triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, acuérdate, es aquel que tiene dos lados iguales. Y esos dos lados iguales también tienen dos ángulos iguales, te mencioné. Es decir, en estos dos lados iguales, si este ángulo mide x, este otro ángulo también va a medir x. Porque en un triángulo isósceles, los lados iguales también tienen sus ángulos iguales. Vamos con el ejemplo ahora. En el ejemplo nos están diciendo aquí que estos dos lados son iguales. Entonces si un ángulo es x más 15 y los lados son iguales, el otro ángulo también tiene que medir x más 15. ¿Ok? ¿Qué hago luego? Sencillo, ya tengo los tres ángulos del triángulo. Uno es x más 15, el otro es 3x y el otro es x más 15. Aplico la fórmula que me dice que al sumar los tres ángulos dentro de un triángulo me da 180 grados. Sumo, x más 15 es un ángulo, 3x es el otro ángulo y x más 15 es el tercer ángulo. Al sumar me tiene que dar 180. Desarrollo esta ecuación. X más 3x más x es 5x, 15 más 15 es 30, igual a 180. El 30 pasa al otro lado a restar, 5x es igual a 150, el 5 pasa al otro lado a dividir porque está multiplicando al x, y tenemos entonces que la respuesta es x igual 30. Y en estos dos últimos ejercicios lo que nos están pidiendo también es calcular el valor de x. Estos ya son más sencillos. En el primer caso nos acordamos que la suma de los tres ángulos dentro de un triángulo es 180 grados. Sumo los tres ángulos 60, 50 y x. La idea es que los tres nos dan 180 grados. 60 más 50 ya sabes que es 110, más x igual 180. La idea es que el x se tiene que quedar solo a un lado. 180 voy a restar con el 110 que pasó a la parte derecha de la igualdad. Como cambió de lugar, cambió también de signo. X finalmente es igual a 70 grados. En el número 2, los tres ángulos es 180. Un ángulo es 40, el otro ángulo es x más 20 y el otro ángulo es y más 50. Esto es igual a 180 grados. A mí me están pidiendo hallar x más y. Vamos a ver. Sumo aquí 40 más 20 más 50. Los números no se pueden sumar con las letras, por eso estoy sumando los números aparte. 40 más 20 más 50 es 110. X más y tampoco se pueden sumar, igual 180. X más y se quedan en la parte izquierda de la igualdad. El 180 se queda en la parte derecha porque los números y las letras en una igualdad nunca van juntos. Y el 110 que estaba con signo más pasa al otro lado con signo negativo. Finalmente tenemos que x más y es igual a 70. Ya no avanzamos más aquí porque eso es lo que nos están pidiendo. Nos dicen hallar x más y. La respuesta sería 70. Gracias por tu atención y Dios te bendiga.